Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente de YouTube. Gracias por suscribirse y hoy vamos a hablar de otro tema muy importante dentro del campo de las matemáticas y hemos hablado durante algunos videos anteriores lo concerniente a la geometría. Hemos definido primeramente las ideas primitivas que hay en la geometría, como lo es el punto, la recta y el plano. Definimos que un punto no tiene una longitud, simple y sencillamente lo que determina es una ubicación. La recta, que se compone de puntos que están en la misma recta, llamados colineales, y también definimos lo que es el plano. El plano que si existen puntos dentro de ese plano se le llama puntos coplanarios. Recordemos que el plano se diagrama o se grafica o se representa en un espacio determinado. El plano se utiliza muy comúnmente para definir la ubicación en cualquiera de los 4 cuadrantes donde se pueda ubicar un punto, para decirlo, un punto A, B o cualquier letra del abecedario. Y se divide en 4 cuadrantes, que se miden o se enumeran o se ordenan en forma levogiro. Eso significa en forma contraria a las manecillas del reloj. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 dentro de lo que consideramos un espacio. También hemos hablado acerca de las figuras. La figura geométrica son planas, lo que significa de que solo tiene dos dimensiones, solo tiene un largo y solo tiene un ancho o dependiendo una altura, solo tiene 2 dimensiones. La figura se consideran figuras aquellos que se componen de 3 puntos para arriba, o sea, 2 puntos no se considera una figura, sino que solo es una recta. Ya de 3 puntos enlazados y dentro de un plano se consideran entonces figuras geométricas. Si tiene 3 se le llama triángulo, que tiene una familia muy extensa, como el triángulo isósceles, el escaleno, el equiángulo, el equilátero, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos las figuras que se componen de 4 puntos, que a eso se les llama cuadriláteros, como por ejemplo el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el trapecio y algunos otros que también tienen 4 lados. Luego de esto, pues tenemos lo que concierne a lo que es los puntos intermedios. Sabemos que los puntos intermedios son aquellos puntos que se encuentran en medio de 2 puntos y que están exactamente a la mitad de esos 2 puntos. Se le llama intermedio. Pero si el punto no está exactamente a la mitad de los 2 puntos A y B, si no está a la mitad, entonces se le llaman puntos interpuestos. Recordemos que la interposición significa que los puntos o el punto principal, el punto que está entre los 2 puntos, no importa qué distancia estén, a eso se le llaman puntos interpuestos. Hemos también hablado acerca de las rectas, hemos hablado acerca de los rayos, de los semirrayos. Decimos que un rayo se forma de un punto llamado vértice comúnmente y otro punto que define al semirrayo o al rayo en este caso como infinito. Puede ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo o en cualquier otra dirección. El rayo, en futuros temas más adelante o en otras clases, como en el caso de física elemental, los rayos se le conoce generalmente o se le da el nombre de vector. Un rayo es un vector. ¿Y cuál es la característica principal del rayo vector? Que tiene un punto de partida y también tiene una orientación. Y aparte de que tiene una orientación, tiene una magnitud. O sea, desde el punto de partida hasta donde va, tiene una magnitud que generalmente en física elemental se le llama fuerza, ¿verdad? Fuerza o la fuerza normal o se le dice de otra manera. En el caso nuestro, pues solo le vamos a conocer como rayo, ya que estamos hablando netamente en lo que es geometría. Muy bien, hoy vamos a aprender entonces, ya que hicimos este pequeño recordatorio o esta pequeña retroalimentación de temas anteriores, vamos a hablar acerca de la congruencia de segmentos. ¿Qué es congruencia? Congruencia es muy diferente a lo que es semejanza. Esas dos partes, esas dos palabras pueden parecer iguales, pueden tener sinónimos, pero son completamente diferentes. Cuando uno habla de semejanza,
se está refiriendo a dos figuras que, aunque no tengan el mismo tamaño, son semejantes. Para mencionar un caso, podríamos decir la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, si ustedes están en cualquier parte del mundo y en algún parque o en algunas zonas se haya hecho una estructura metálica parecida a la Torre Eiffel, entonces podría decir, aunque no tenga el mismo tamaño, algunos les dicen réplicas. Cuando nosotros vamos a un souvenir en alguna parte cultural o alguna ciudad donde vendan estas artesanías, nosotros le llamamos réplicas, pero geométricamente se le llama semejanzas. ¿Por qué? Porque aunque no tengan el mismo tamaño, aunque no tengan las mismas medidas, pero aparentemente son semejantes. Aunque no tengan las mismas medidas, pero se saca una proporcionalidad con respecto a la imagen verdadera, con una proporcionalidad con respecto a una imagen que puede ser más pequeña o de menor escala. A eso se le llama semejanza. Ahora, cuando uno habla de congruencia, uno está refiriéndose exactamente a dos figuras que son completamente iguales. Entonces, lo que nos trae a la memoria es que cuando nosotros escuchemos la palabra congruente, significa que las dos formas son exactamente iguales. Como por ejemplo, cuando calculamos o cuando comparamos un cuadrado con otro cuadrado y tienen exactamente las mismas medidas, lo que significa que tienen exactamente los mismos ángulos. Por lo tanto, las dos figuras son congruentes. Las figuras congruentes se definen con este símbolo. Cuando dos figuras son completamente congruentes, se define con este símbolo que ustedes logran ver en la parte de ahí. Igual, y este símbolo arriba, en algunos libros o en algunos textos solo aparece esta figurita de acá. En algunos libros solo aparece esto, lo que representa como congruentes, pero también podríamos utilizar esta forma para nombrar a dos figuras que son congruentes. La definición de congruencia es que es completamente igual. Las dos figuras, la primera, la segunda o cualquier otra figura, es completamente igual. Entonces se representa de esa forma. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la figura, esta recta que parte del punto A al punto B, y tenemos otra figura acá del punto C al punto D. Si del punto A al punto B nosotros decimos que tiene 5 unidades, cuando uno dice 5 unidades se está refiriendo que pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser pulgadas o puede ser cualquier otra unidad. Pero también definimos que del punto C al punto D también hay 5 unidades y las podemos medir con una regla graduada. Nos damos cuenta de que las dos líneas son completamente iguales, o lo que nosotros llamaríamos comúnmente, geométricamente hablando, es congruencia. ¿Qué decimos entonces? Que la recta que está de A a B, miren, hago este simbolismo representando este pequeño segmento de A a B, es completamente congruente al segmento de C a D. Con esto nosotros determinamos que las dos rectas que hay ahí, las que podemos ver de A a B, que es este segmento, es completamente congruente al otro segmento porque ambos tienen 5 unidades interpuestos, 5 unidades que están interpuestos a esta figura geométrica. Podemos hablar de otros ejemplos también. Vamos a seguir más adelante. Ahora bien, vamos a seguir con los ejercicios que estamos haciendo y a continuación tenemos una recta numérica donde miramos que están ubicados diferentes puntos, el punto A, B, C, D y E, y corresponde buscar lo que nos están pidiendo a continuación. Tenemos que la primera incógnita que nos están haciendo es cuál es la distancia o cuál es el segmento que va de A a B. Si nos ubicamos en la gráfica, nos vamos a dar cuenta que nos están pidiendo de A a B. Entonces lo que corresponde hacer aquí en este caso podrían hacerse dos procedimientos como lo hemos visto en ejemplos anteriores. Podemos restar 4, o sea, es la distancia de B donde se encuentra el punto B, 4 menos la distancia donde se encuentra el punto A, que es 1. Por lo tanto, si restamos sería 4 menos 1 sería 3. Quiere decir entonces que la distancia que hay o las unidades que hay de A a B son 3. Esa es una forma. Y la otra forma de verlo también es ver cuántas unidades hay de A
De 1 al 2 hay una unidad, del 2 al 3 hay otra unidad y del 3 al 4 hay otra unidad. Entonces ahí podemos definir nosotros que se repite lo que hemos ya hecho, que solo hay 4 unidades desde el punto A al punto B. Podemos trabajarlo de las dos formas, tanto haciendo una operación matemática llamada suma o llamada resta, para encontrar la distancia de un punto a otro punto. Veamos con este otro, el punto B al punto C. Creo que lo podemos hacer hasta visual, no es necesario de repente hacer un procedimiento, sino que solamente lo hacemos visual. De B a C tenemos este segmento que sería 1 y este otro segmento que sería 2. Por lo tanto, entonces vamos a escribir acá la respuesta, es 2. Como les digo, esto lo podemos hacer de manera visual a través de la recta numérica o podemos usar un procedimiento. Este procedimiento sería restar, porque el punto final es C y podríamos restar 6, que es la distancia de C, menos la distancia de B, que es 4. Al restar 6 menos 4, eso me va a dar 2, que es la misma respuesta como que si yo lo haya hecho simplemente observando la recta numérica. De igual forma podemos encontrar la distancia de C a D. Miren, de C a D, D es el punto 7 o donde se ubica el 7 y C es donde se ubica el 6, y si hacemos la resta entre 7 menos 6, eso me va a dar 1, aunque también visualmente ya miramos que solo aparece un 1. Vamos con el siguiente, de D a E. De D a E me dice que 1 y 2, 2 unidades también, o como les he dicho hasta ahorita, podemos hacerlo también restando 9 menos 7. De B a D, de B a D, podemos hacerlo de las dos maneras. Podemos restar 7 menos 4, que eso me va a dar 3, o simplemente hacerlo de manera geométrica, de manera visual, 1, 2 y 3 segmentos. La respuesta en este caso sería 3 segmentos. Finalmente, la distancia que hay de A a E, de A hasta la E. Podemos hacerlo de dos formas, como les he repetido varias veces. Podemos restar 9 menos 1 o ir contando geográficamente o mentalmente los espacios hasta llegar al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. 8 espacios, esa sería la respuesta. O podríamos trabajar con un procedimiento matemático donde vamos a poner primeramente la distancia de E, que sería 9, menos la distancia de A, que sería 1. Y si nosotros restamos 9 menos 1, eso me va a dar 8. Y con eso pues nosotros ya solventamos el problema de lo que es los ángulos o los segmentos dentro de la recta numérica, y poder determinar entonces si alguno de estos segmentos o alguna de estas partes de aquí son completamente congruentes a otras. En esta parte de acá también lo que podemos, o lo que nos están pidiendo, es que midamos cuánto es la distancia desde el punto A y desde el punto B, tanto de estos dos ejercicios, la distancia de A a B, pero nos dan también una unidad. Esta unidad de C a D, lo que necesitamos nosotros es saber cuánto mide la distancia de C a D. Entonces para ese caso nosotros podemos utilizar un escalímetro como el que tengo aquí en mis manos, o puedo utilizar también una regla graduada, no importa la escala. En este caso vamos a decir que vamos a trabajar siempre en escala de 1 en 100, que es la escala que generalmente aparecen en todas las reglas graduadas de cualquier lado donde ustedes las puedan comprar. Entonces utilizamos la escala 1 en 100, lo que vamos a medir es cuánto hay de C a D. Pongámosle que de C a D haya en este ejercicio 4.8. 4.8. Vamos a hacer entonces que vamos a introducir de C a D cuántos de C a D hay exactamente de la recta de A a B. Entonces imagínense 4.8, lo vamos midiendo, 4.8, vamos a decir que llega hasta acá, otros 4.8, vamos a decir que llega hasta acá, otros 4.8, vamos a decir que queda acá. Cada unidad de 4.8, cada segmento va a medir 4.8, 4.8, 4.8 y 4.8, dependiendo cuánto mida la unidad, ¿verdad? Entonces ahí al final lo que debemos de hacer es sumar estas cantidades, 4.8, las cantidades que nos da la unidad, y con eso tendríamos cuántas unidades 4.8 o de C a D tenemos de la distancia entre A
y B. Entonces sumamos 4.8 podríamos sumarlo o multiplicarlo por 4 porque hay 4 unidades. Entonces la distancia que hay son 19.2 unidades o centímetros, o podríamos poner que hay 4 unidades. Miren, 4 unidades. Unidades de 4.8. Podríamos poner la respuesta de las dos formas. 19.2 o simplemente 4 unidades. En este segundo ejercicio también nos dice una unidad. La unidad es esta. Lo que vamos a hacer nosotros es, podríamos dibujarla, pero antes de dibujarla, dentro de la distancia de A a B tenemos que saber cuánto mide. Pongámosle que la distancia que existe entre C a D es 1 centímetro. 1, porque acuérdense que estamos usando escala 1 en 100. Tiene una unidad. Entonces vamos a introducir de C a D cuántas veces cabe C a D en el espacio de A a B. Entonces tenemos aquí una unidad, tenemos acá otra unidad, tenemos acá otra unidad y acá tenemos otra unidad. Entonces sumamos las 4 unidades que tenemos y eso nos va a dar que la distancia de A a B, utilizando CAD como unidad principal, entonces nosotros tendríamos 4, y como estamos en 1 en 100, entonces decimos que son 4 centímetros, igual acá, 4 centímetros, o solamente 4 unidades de las que me están dando. Cualquiera, las dos respuestas que ustedes ven acá son las respuestas correctas. Podemos escribir 4 centímetros si estuviéramos utilizando una escuadra o una regla de centímetros de 1 en 100, o solamente podemos decir que dentro de A a B existen nada más 4 unidades que están dentro de esta distancia de A a B. En la congruencia de puntos, siguiendo el tema de la congruencia, también nos encontramos con figuras donde aparece un simbolismo que representa la semejanza. Por ejemplo, cuando escribimos esto, significa entonces que la recta AB es completamente congruente a la recta CD, o viceversa, ¿verdad? De CAD es completamente congruente a AB. Cualquiera de las dos escrituras. Ahora, si yo hago una recta acá y le pongo 2 rayitas, vamos a decir que esta es la recta de E a F, entonces la recta AB ya no es congruente. Miren, ya no es congruente con la recta EF. Entonces hacemos esta simbología para representar que esta recta no es congruente a esta recta. Ahora, si hiciéramos otra recta y le pongo acá de M a N y le escribo estas 2 rayitas en el centro, eso estoy diciendo entonces que la recta de E a F es completamente congruente a la recta MN. Pero estas 2 rectas no son congruentes con la recta CD. ¿Estamos? Entonces estoy diciendo que estas 2 son congruentes, pero esta no es congruente. Imaginémonos que tengamos otra recta, la recta P a la recta Q, y hago esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Miren que esto es lo que estamos aprendiendo, es pura geometría. De todas las 4 rectas que tengo ahí, lo que estoy diciendo es que la recta PQ es completamente congruente a la recta MN. Y como la recta MN es congruente a la recta EF, entonces escribo EF. Por lo tanto, esos 3 puntitos aquí colocados de esta manera significa por lo tanto, si PQ es congruente a MN y MN es congruente a EF, significa que la recta PQ, o sea esta primera, es completamente congruente a esta otra recta EF. Por lo tanto, PQ es también congruente a la recta EF. Porque las 3 rectas son completamente iguales o completamente congruentes. Con esta simbología, con estas rayitas, podemos nosotros determinar, o geométricamente se visualiza, qué rectas son congruentes entre sí. En este caso AB con CD, y en este caso estas 3 rectas son completamente congruentes, pero la recta AB, que es esta, es incongruente con la recta EF, con la recta MN y con la recta PQ. La congruencia
también la podemos obtener mediante figuras geométricas. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuadrado en donde, miren, yo puedo representar que este es completamente cuadrado y voy a sacar las figuras que son congruentes o los lados que son congruentes o que son iguales. Cada uno de estos puntos donde se escribe una letra significa de que es un vértice o una esquina donde se pegan dos lados. Entonces saquemos acá los puntos que son congruentes o los segmentos que son congruentes. Si ustedes se fijan, de A a B es completamente congruente de AB a C. Y entonces vamos escribiendo AB, los puntos congruentes. AB es congruente con el punto BC. ¿Qué otros puntos son congruentes? También es congruente el segmento EF. EF es congruente, miren, EF es este segmento de acá, es congruente a este otro de acá arriba. Entonces podríamos seguir la línea aquí de pensamiento y ya les voy a explicar por qué. Es congruente, si la parte de acá arriba, si la parte de acá abajo, perdón, es congruente de A a B, significa que la parte de arriba también es congruente a ellas dos. Significa entonces que si este es congruente con este, también los cuatro lados son congruentes. Entonces así definimos que de E a D también son congruentes. ¿Qué otra congruencia podríamos sacar si este fuera el caso de un cuadrado? Si fuera el caso de un cuadrado, ¿acaso esta línea de acá, esta línea de acá, será congruente con esta otra línea de acá? No, no es congruente. Entonces vamos a definir que esta línea de acá es congruente con, vamos a poner dos líneas, es congruente con esta es congruente con esta, y esta línea, como es un cuadrado, es completamente congruente con este, y este también es congruente con ese. Estos puntos de acá son congruentes, miren, los cuatro segmentos que tenemos ahí son completamente congruentes, que son estos primeros. Vamos a poner aquí una rayita para representar que esos cuatro lados que tienen una rayita son congruentes. Los otros lados que tienen dos rayitas, ¿cuáles son? Que son congruentes. De F a O, miren, de F a O es congruente con de O a D, de O a D. También es congruente de O, es congruente de O a A o de A a O, como quieran llamarlo. Y este es congruente también con O a C, son congruentes, o de C a O, como quieran escribirlo. ¿Qué otras líneas ustedes consideran que son congruentes? Fíjense que interesante que como es un cuadrado, este segmento de E a O es completamente igual de E a F. Entonces este segmento también es igual que aquel otro. Este también de acá abajo es igual a este otro. Entonces podríamos decir que dentro de la primera línea que pusimos, estos que están acá a la orilla, el segmento de E a O también es congruente. Segmento de E a O es congruente. Este pedazo de acá arriba. Y también de O a B o de B a O es completamente congruente. De O a E. Ya estos ya no son congruentes. Y miren que este lado de acá, el lado de F a A, es completamente congruente a este lado de D a C. Y de A a B a C es también congruente a estos cuatro lados, porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces, los que tienen tres, vamos a nombrarlos ahorita y vamos a decir entonces que el segmento de A a F es congruente, de A a F. También es congruente, miren qué interesante, es congruente de E a B, es congruente de E a B. Miren, interesante eso, de E a B. También es congruente el segmento de D a C, es congruente de D a C. También es congruente de F a D, porque es un cuadrado y miden exactamente lo mismo, de D a F. Y también es congruente con el segmento de A a C. De A a C. Esto es para cuando se trate de una figura que es un cuadrado. Dependiendo del tipo de figura que nosotros tengamos, dependiendo de eso, nosotros vamos a sacar congruencia de segmentos. Y estos tienen más segmentos. Podríamos decir que la recta de A a D es completamente congruente a la distancia de F a C, porque son las mismas. Miren, es una línea diagonal que traspasa el punto de conversión, que es el punto O, y son exactamente iguales. Entonces podríamos decir acá
que la recta que va o el segmento que va de A a D es completamente congruente al segmento que va de F a C o de C a F, como quieran ustedes escribirlo. Entonces, estas son todas las congruencias que podemos encontrar en un cuadrado. Como les digo, dependiendo de la figura geométrica, con eso nosotros podríamos determinar qué tantas rectas congruentes o segmentos congruentes tenemos dentro de cualquier figura. Y con esto pues hemos concluido. Más adelante vamos a hablar de otros temas muy interesantes para que ustedes sigan profundizando en el tema de lo que es la geometría.